Muy pero muy buenos días a todos, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy la bienvenida a este espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que hace algunos años atrás y aún todavía siguen dando vuelta algunas ideas en el internet, había causado tremendo revuelo. ¿Cuántos recuerdan la película El Código Da Vinci? En lo personal es una película que me encanta, como ficción, como novela. Recuerdo que, de hecho, el primer libro que leí fue Ángeles y Demonios de Dan Brown. Y recuerdo que me había atrapado de una manera impresionante. Yo para ese entonces todavía no era cristiano. Siempre me gustó este tipo de novelas, sinceramente. Pero el problema está en que esta novela se basa en una hipótesis que un grupo de personas cree que es verdad, y es que Jesús se ha casado con María Magdalena. El Código Da Vinci es solo uno de los cientos de libros que se han escrito sobre el tema. Ahora, generalmente estos libros se basan principalmente en dos vías de evidencia para llegar a esa conclusión. La primera línea de evidencia es netamente especulativa, es pura conspiración, nada más. De hecho, hay un documental en Amazon que se llama El Código Da Vinci Decodificado, en el que ustedes van a poder ver cómo los mismos autores de estos libros afirman que esta línea de evidencia es puramente especulativa, nada más, es conspiranoica. Ellos mismos dicen, no tenemos forma de demostrar lo que creemos, no hay evidencia en absoluto, simplemente la única evidencia que hay es los rumores que en ciertos lugares se han divulgado, nada más. Por lo general, esta línea de evidencia se fundamenta en el priorato de Sion. No me voy a meter a responder ese tema porque si los mismos autores dicen esto es pura especulación, ya está, o sea, no tengo más nada que decir. Ahora, la segunda línea de evidencia es aquella que por lo general se populariza en ciertos posteos en el internet, en redes sociales, y quizás generan mayor controversia dentro de ciertos círculos cristianos. Y tiene que ver con los documentos antiguos que se han descubierto y que parecen afirmar que Jesús tenía una relación especial con María Magdalena. A ver, está bien. Más allá de lo que digan estos tres documentos, que ahora vamos a ver qué es lo que dicen, tenemos que también analizar si estos documentos proceden de fuentes confiables o no. Porque, a ver, así cualquiera escribe cualquier cosa. Primero vamos a arrancar con el famoso Evangelio de María Magdalena. Un evangelio apócrifo que se cree que se ha escrito entre principios del siglo II y mediados del siglo II. Este documento no lo hemos recibido completo en su totalidad, solamente hemos podido recuperar fragmentos, nada más. Y los fragmentos dicen lo siguiente. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos, hablando obviamente de los apóstoles, y lloraban amargamente diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Mariam, que es María Magdalena, o se cree que es María Magdalena, se levantó, los saludó a todos y les dijo a sus hermanos, no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien alabamos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Esta es la primera parte del Evangelio según María Magdalena. Ahora, ese título se le ha puesto, obviamente, con el pasar del tiempo, porque el documento no afirma quién ha sido su autor. Fíjense en una cosa, aquí no dice Mariam, originaria de Magdala, María Magdalena, sino aquí solamente menciona a Mariam, nada más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué deberíamos suponer que esta Mariam es María Magdalena? En otra parte dice, Leví dice a Pedro, Leví obviamente el apóstol Mateo, siempre tienes la cólera a tu lado y ahora mismo discutes con la mujer enfrentándote con ella. Si el Salvador la ha juzgado digna,
¿Quién eres tú para despreciarla? De todas maneras, él al verla la ha amado sin duda. Supuestamente Jesús a María Magdalena. Avergoncémonos más bien y revestidos del hombre perfecto, cumplamos aquello que nos fue mandado, prediquemos el Evangelio sin restringir ni legislar, sino como dijo el Salvador. Terminado que hubo Leví estas palabras, se marchó y se puso a predicar el Evangelio según María. Ahora, ustedes se preguntarán obviamente cuál era el Evangelio según María. ¿Cuál era? En otra porción dice lo siguiente. Pedro dijo, Mariam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador, que recuerdes que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo, lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Entonces comenzó el siguiente relato. ¿Por qué se menciona tanto lo escondido y que por favor nos lo diga aquello que se ha dicho en lo secreto o cosas por el estilo? Porque muy probablemente este documento sea un documento gnóstico. Los gnósticos fueron una secta surgida del judaísmo y del cristianismo a finales del siglo I que tomaron su auge en el siglo II. Los gnósticos creían que la salvación era por revelación. Ellos creían que de alguna manera la deidad se comunicaba trayendo luz, revelación al corazón de ciertas personas escogidas y esa revelación era la llave para ser salvos. Es por eso que estos rastros de escondido, secreto, revelación y demás nos conducen hacia la idea de que el autor posee ideas gnósticas. Ahora ustedes podrán decir, bueno, está bien, puede ser gnóstico, puede ser de cualquier secta, pero en definitiva puede estar comunicando verdades históricas. El problema está en que los gnósticos no tenían como principal objetivo comunicar verdades históricas. Ellos más bien lo que querían era comunicar verdades filosóficas y teológicas, interpretativas. Por otro lado, el apóstol Juan, en el Nuevo Testamento, y luego sus discípulos, los padres apostólicos o parte de ellos, se van a mostrar como férreos defensores de la doctrina ortodoxa y como enemigos de la doctrina gnóstica. El problema con el Evangelio de María Magdalena es que, primero, no conocemos quién es el autor. Segundo, muy probablemente el autor no esté ligado con la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Porque sus ideas filosóficas y teológicas no coinciden con los evangelios canónicos ni con los primeros testimonios apostólicos que tenemos en el Nuevo Testamento. Tercero, son escritos muy posteriores a los tiempos en los que vivió Jesús. Por ende, no hay una conexión que nos permita a nosotros llegar a la conclusión de que estos relatos se basan en testimonios de testigos presenciales. Por ende, hay suficientes razones para creer que dicho testimonio no debe de ser creído. Otro de los documentos utilizados para elaborar este tipo de hipótesis es el Evangelio de Tomás, documento descubierto en la biblioteca Nag Hammadi, biblioteca que contiene solamente documentos de origen gnóstico. Además de esto, que obviamente es extremadamente llamativo, vamos a ver qué es lo que dice la introducción del Evangelio de Tomás. Dice lo siguiente: estas son las palabras secretas que pronunció Jesús, el viviente, y que el dídimo Judas Tomás consignó por escrito. Nuevamente, el secreto. El secreto era característico de los gnósticos. Ahora, muchos creen que este evangelio particularmente es extremadamente temprano, quizás probablemente mediados del siglo I. ¿Por qué? Porque este documento está redactado en forma de logias, dichos de Jesús, ¿está bien? No como una descripción detallada de ciertos acontecimientos históricos, sino más bien lo único que hace este documento es recopilar ciertas afirmaciones de Jesús, dichos de Jesús. Este evangelio no dice absolutamente nada sobre la crucifixión, sobre la resurrección o cosas por el estilo, solamente recopila dichos, nada más. Muchos de estos dichos los podemos encontrar en los evangelios canónicos, pero muchos otros no. Y pese a que se ha hecho mucha fuerza para datarlo a mediados del siglo I, porque obviamente conviene a la causa escéptica, parece ser que las evidencias internas del documento apuntan hacia el siglo II.
De hecho, uno de los que argumenta que este documento debió haber sido elaborado en el siglo II es el escéptico Bart Ehrman. Bart Ehrman dice que Jesús era un predicador apocalíptico, tal y como lo vemos en los sinópticos y en algunas cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Parece ser que el elemento apocalíptico estaba muy presente en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva creía que en cualquier momento se iba a dar el gran día del Señor. Por ende, si este documento, el Evangelio de Tomás, fuese temprano, debería de tener ese contenido apocalíptico, y no lo tiene. Es por eso que Bart Ehrman argumenta que este documento debió haber sido escrito por algún gnóstico a principios del siglo II. Nuevamente, no sabemos quién lo escribió, no tenemos una conexión directa con los testigos presenciales, y es un documento tardío. Entonces, ¿tenemos razones para creer que dicho documento nos presenta información histórica que hasta el momento no conocíamos acerca de Jesús? No. Por último, es también utilizado el Evangelio de Felipe, que también fue descubierto en la biblioteca gnóstica Nag Hammadi. Este probablemente sí sea uno de los evangelios más problemáticos, dadas las menciones explícitas que hace sobre la relación de Jesús con María Magdalena. Una de ellas dice lo siguiente: 3 mujeres caminaban siempre con el Señor: María, su madre, la hermana de esta, y Magdalena, que es denominada su compañera. Así pues, María es su hermana, su madre y su compañera. Más allá de que esto puede significar un montón de cosas dentro del contexto gnóstico, por la última afirmación, así pues María es su hermana, su madre y su compañera, también podría interpretarse de que María era la esposa de Jesús, su compañera. Pero no solamente eso, sino que también dice lo siguiente: y la compañera del Salvador, María Magdalena, el Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los demás discípulos le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió y les dijo: porque no os amo a vosotros como a ella. El problema con este evangelio es que está datado entre el siglo II y siglo III. Por ende, hay razones para creer que el autor tiene un origen gnóstico. 2. Es un documento elaborado de manera bastante tardía. Este documento, si se escribió entre el siglo II y el siglo III, estamos hablando de un documento que está separado con respecto a los hechos que está tratando de describir entre 120 y 200 años después de dichos sucesos. Bastante tardío. 3. No sabemos quién es el autor. Por ende, al no saber quién es el autor, no sabemos si de manera confiable pudo haber recibido una tradición paralela a la que nosotros hemos recibido por medio de la iglesia. Al existir todos estos interrogantes y nosotros querer hacer un juicio crítico, histórico, sobre dicho documento, no tenemos las suficientes razones como para creer que dicho documento haga referencias a lo que realmente ocurrió. Cuando nosotros tenemos esta clase de documentación, ejemplo, el Evangelio de Felipe, con los evangelios canónicos, y los evaluamos según la datación, según si conocemos el autor, según la evidencia interna propiamente del documento y demás, nos damos cuenta que la balanza se inclina para los documentos canónicos. Ojo, esto yo no lo estoy diciendo por fe, estoy simplemente elaborando un caso histórico, nada más. Por ende, si la hipótesis del Código Da Vinci se sostiene principalmente en estos 3 documentos, y estos 3 documentos han demostrado que no cumplen con los requisitos básicos de la historiografía como para poder nosotros considerar de que son documentos confiables en cuanto a lo que nos dicen de un determinado momento en la historia, no es lo suficiente buena la hipótesis entonces. El caso del Código Da Vinci se desmorona, sí, se desmorona por completo. Esto fue todo por hoy, espero sinceramente que les haya gustado, la verdad que a mí me llevó anoche tiempo de mi preciada vida ahí para ver ese bendito documental que duraba 1 hora y media y no decían nada, sinceramente no decían nada. Para aquellos que lo quieran ver, se llama El Código Da Vinci decodificado, lo pueden encontrar en Amazon y les puedo asegurar de que va a ser la hora y media más perdida de su vida. Espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like si es que les gustó y comenten algo porque siempre en las primeras horas estoy pendiente a sus comentarios y reacciones. Nos vemos y será hasta la próxima. Chau, chau.